Hola mis queridos tesistas, qué alegría poder hablarles y gracias a ustedes por escucharnos. Son bienvenidos al episodio número 4 del podcast para tesistas de VR Correctores de Textos en su edición número 2. Hoy hablaremos de algunos consejos para que corrijas las normas APA en tu tesis. Las normas APA pueden llegar a ser un dolor de cabeza, pues ya es bastante el tiempo y el esfuerzo que se dedica a construir el documento de la tesis como para también tener que aprender cada uno de los elementos que conforman estas normas, desde el tipo de letra que debe llevar la tesis hasta el formato de la lista de referencias. Por esta razón, es una de las correcciones que más se repiten entre la comunidad de tesistas. Si bien es preciso dejar esta parte de normas en manos de un experto, no está de más que conozcas los elementos básicos de las normas APA. Muy seguramente estos te servirán para hacer las correcciones de tu tesis. Las normas APA tienen en general tres componentes. El primero es el formato general del documento, el segundo son las citas y el tercero las referencias. Recuerda que citas son las que van dentro del texto y a lo largo de todo el documento, y las referencias son la información más detallada de cada cita. Estas se incluyen en una lista al final del documento. Vamos a darte en este episodio algunos tips para que puedas resolver las observaciones de todos estos puntos rápidamente. En primer lugar, si te corrigen el formato del documento, ten en cuenta los siguientes consejos para mejorarlo. 1. En normas APA el texto va alineado a la izquierda. No justifiques el texto. Según los creadores de las normas APA, al justificar el texto, los espacios entre palabras se agrandarán para que el margen derecho de tu texto no quede irregular. Y esta acción dificulta la lectura del contenido de tu tesis. Por eso, su recomendación es alinear todo el texto a la izquierda. 2. Los títulos del documento, los títulos y fuentes de las figuras y tablas no deben llevar punto final. 3. Cuando sea APA sexta o séptima edición, nada va en mayúscula sostenida. Solo se deja en mayúscula sostenida los títulos cuando el formato particular de alguna universidad así lo exija. 4. Cuando se mencionan los números del 1 al 9, estos se escriben exclusivamente con letras y a partir del número 10 en formato números o arábigos. Por ejemplo, si tú dices se llevaron a cabo dos encuestas, este 2 debe ser escrito en letras. Hay una excepción y es cuando se hace referencia a una serie. Por ejemplo, cuando dices en la encuesta, 2 de cada 5 personas respondieron afirmativamente. En ese caso, el número 2 y el 5 sí se pone en números arábigos. Ahora, cuando los números tienen más de un dígito, estos se escriben con números arábigos. Por ejemplo, hubo 11 estudiantes, hubo 12 estudiantes que no asistieron a la sesión. Ahí sí, se coloca en números arábigos. Y por supuesto, los números ordinales siempre se escriben con letras. 5. En normas APA no se les llama gráficos, imágenes, ilustraciones o cuadros. Se les menciona como figuras y tablas enumeradas. Además, está la opción de usar anexos para colocar información adicional al final del trabajo. Por eso, siempre debes unificar estos nombres a lo largo del texto, al igual que verificar que la mención en el texto coincida con la numeración de la figura o la tabla. 6. Relaciona el texto con las figuras y tablas que insertas. No coloques tablas y figuras sin explicarlas. Menciona dentro del texto cada tabla y figura que insertes. Explícala, interprétala o aclara los datos o la información que contienen, porque así asegurarás que su inserción en tu tesis es pertinente y además evita repetir información. 7. Las figuras, tablas y anexos se mencionan en mayúscula inicial. En la forma, al final del texto puedes poner ver figura 1 o bien si la vas a mencionar al principio de un párrafo puedes decir en la tabla 1 se puede apreciar pero con la T mayúscula, siempre con mayúscula inicial. Solo se escriben en minúscula cuando menciona varias. Cuando dice, por ejemplo, ver figuras 1 y 2.
Ahí la palabra figura sí va sin ninguna mayúscula. O cuando no se acompaña la palabra tabla, figura o anexo del número. Por ejemplo, cuando dices en la figura anterior, en la tabla siguiente o en la figura mencionada. 8. Debes incluir una fuente a las figuras y tablas de tu tesis. Es decir, si las figuras que agregas a tu trabajo las tomas o adaptas de otro autor, es necesario que pongas esta cita debajo de la figura como nota al pie de figura o de tabla para darle los créditos al autor original. Pero si la figura o tabla que incluyas es de elaboración propia, en este caso la recomendación es que no debes agregar ninguna fuente. Anteriormente a las figuras hechas por el tesista se le colocaba fuente elaboración propia, pero ya no es necesario según la última edición de las normas APA. 9. No insertes figuras en forma de screenshots como tablas. No insertes como figura screenshots de tablas. Ten en cuenta que todas las tablas, incluso las que insertes como captura de pantalla, deben estar insertadas como rótulo de tabla y no como el de figura. Pero lo más recomendable es que las tablas que se incluyan en el documento sean en un formato editable. 10. Siempre coloca el rótulo de las tablas y figuras en negrita seguido de números arábigos consecutivos. Ejemplo, figura 1. Y debajo de este rótulo el título descriptivo de la tabla o la figura en cursiva y alineado a la izquierda. Recuerda, no puedes dejar rótulos sin descripción. Nada de figura 1, figura 2, figura 3. Todas las figuras, aunque tengan su numeración, deben tener su título o su nombre. En segundo lugar, si te corrigen las citas de tu documento, ten en cuenta lo siguiente. 1. La cita alude a la información de otro autor o autores que se debe incluir en nuestra tesis para así indicar que esa idea o párrafo citado no es nuestra originalmente. Esta información del otro autor debe situarse en el momento en que aludimos específicamente a una o varias ideas del otro autor. En formato APA séptima edición, debemos incluir su apellido y el año de publicación de ese documento en concreto. Poner tanto nombre como apellido en la cita no es correcto. Es decir, no es correcto poner Diana Martínez y entre paréntesis 2018. En este caso lo correcto es decir Martínez, 2018 entre paréntesis. 2. Verifica que todas tus citas estén en las referencias. Debes asegurarte que todo lo que cites esté incluido en tu bibliografía. Esta es una corrección muy común y es que muchas veces los tesistas colocan la cita en el texto, pero se les olvida agregar la referencia al final y esto es un problema porque todo lo que esté dentro del texto debe estar referenciado al final para que las personas que leen la tesis puedan ubicar el documento de donde se extrajo esa cita. 3. Coloca comillas en citas textuales o literales cortas. ¿Qué es una cita corta? Que tenga menos de 40 palabras. A la vez, no coloques comillas en citas textuales o literales de más de 40 palabras. Las citas cortas pueden llevarte a cometer plagio involuntario si no colocas comillas de apertura y cierre. Por eso recuerda utilizarlas siempre cuando tomes una información textual de otro autor que no iguale o supere las 40 palabras. Ahora, si vas a poner una cita textual o literal que supera las 40 palabras, estas tienen un formato especial y es una sangría de 1.27 que las diferencia del párrafo regular. Recuerda, además debes colocar siempre el número de página o párrafo, si es un documento web que no tiene paginación, en las citas textuales. Así los lectores de tu tesis que quieran ampliar el fragmento de texto citado pueden encontrarlo fácilmente en el documento. El formato de citas textuales es así. Entre paréntesis, Martínez, 2018, P.2. La P va en minúscula y significa página. Entonces recuerda, si la cita que vas a incluir es textual, debes tener en cuenta sí,
Si es una cita corta, comillas. Si es una cita larga, sangría. Y en todas las citas textuales debe llevar apellido, año y número de página o de párrafo para poder ubicar el documento que citaste. 4. Hay dos formas de citar, una cita directa y una cita indirecta. Una cita directa es cuando yo digo, según Martínez 2018 tal cosa. En este caso, el apellido Martínez va fuera del paréntesis, seguido por el año de publicación entre paréntesis. Entonces sería así. Martínez, abro paréntesis, 2018, cierro paréntesis, afirmó tal cosa. Y está la cita indirecta, que es la que se coloca al final del párrafo citado. Entonces yo, es una cita corta, por ejemplo, la meto entre comillas y al final abro paréntesis y coloco Martínez, 2018, página 10 y cierro paréntesis. Esas son las dos formas de citar en normas APA. 5. Recuerda que no debes poner todo el apellido del autor en mayúscula, únicamente la primera letra del apellido del autor va en mayúsculas. No es Gómez 2013 con todas las letras en mayúscula, sino Gómez 2013 solo con la G mayúscula. Y ya hemos hablado de consejos sobre el formato del documento en normas APA, sobre las citas en normas APA y nos falta el tercer componente que son las referencias. Por eso, si te corrigen las referencias, escucha esto. 1. Como te mencioné, no olvides que las citas son los contenidos que de manera directa o indirecta introduces en el contenido de tu trabajo de grado, mientras que las referencias es el listado de las fuentes que citas dentro de tu trabajo. 2. No referencies nada que no hayas citado para evitar referenciar fuentes que no has incluido en tu trabajo. Y a su vez que no hayan referencias de más, es decir, referencias que no hayas citado en el trabajo. Todo lo que esté en la lista de referencias debe ser citado en el cuerpo del trabajo. Así como no deben haber citas en el texto sin referencias al final, por supuesto tampoco deben haber referencias al final sin citas dentro del texto. Esto cuando ocurre, tú me dirás, pero ¿cómo voy a colocar una referencia que no cité? Muchas veces lo hacen porque a veces consultamos cosas en internet que nos gustó lo que dijo ese autor, no lo incluimos en el texto porque de pronto no viene al contexto, pero igual queremos dejarlo como referencia para que el lector pueda también leer ese documento. En ese caso, no, en normas APA no se debe incluir una referencia que no esté citada en el trabajo. 3. Coloca la referencia completa, no coloques solo el link de acceso. El link de acceso a las fuentes que citaste aporta información adicional sobre la cita, pero no los datos suficientes para que tus tutores o los futuros lectores de tu trabajo identifiquen la fuente y puedan consultarla. Recuerda referenciar todos los datos necesarios para identificar tu fuente, dado que en un momento posterior el enlace podría estar dañado o no estar activo, o en el equipo desde el cual se abre el link no se redirecciona a los usuarios al documento porque el sistema no permite acceder al contenido y visualizarlo. Ahora, ¿cuáles son estos elementos? Pues eso depende del tipo de documento que estés citando porque no es igual un libro a un artículo de sitio web. Pero en general podemos decir que son el nombre y apellido del autor, el año de publicación, por supuesto el título del documento. Si es un libro debes incluir la editorial y la ciudad donde se editó. Si es un documento de sitio web siempre debe tener el link. Si es un documento, si es un artículo de revista debe tener el nombre de la revista. En general son este tipo de elementos que no pueden faltar en las referencias, pero ya depende del documento que esté citando. Eso se consigue fácilmente en internet, cuáles son los elementos que debe contener cada tipo de referencia en normas APA. Lo importante es que no olvides colocar todos los que sean necesarios para que la referencia quede bien hecha. 4. En normas APA séptima edición ya no debes colocar obtenido de, recuperado de, consultado en, etcétera, antes de las URL. Eso también aplica para los DOI de la revista. Y en tu lista final, Word te va a colocar por defecto estas expresiones o la palabra DOI dos puntos. Es decir, ya en la referencia, cuando coloques el nombre del artículo de sitio web, ya no debes poner recuperado de tal página, sino que inmediatamente después del nombre colocas el link, que ya eso da a entender que esa es la dirección web a donde se deben dirigir para encontrar el artículo.
5. Cuando tomes para tu trabajo un libro que sea una compilación de escritos de diversos autores, solo debes citar esa sección. Esta referencia se llama sección de libro. En ese caso ya no citas el libro completo, sino solo esa sección. 6. Cuando tengas varios documentos de un mismo autor con el mismo año, debes colocar letras consecutivas en el año por orden de aparición en el texto. Algo así. Castro, 2012 A minúscula y luego Castro 2012 B minúscula y luego Castro 2012 C minúscula y así, porque hay autores que escriben muchísimos artículos y todos nos gustan para citarlos en la tesis, pero y si son del mismo año, no podemos poner simplemente el mismo apellido y el mismo año, porque luego los lectores no van a entender a qué artículo me estoy refiriendo. Por eso es importante clasificarlo con las letras del alfabeto, desde la letra A en minúscula al lado del año de publicación. 7. Los apellidos para las referencias deben llevar guión solo cuando son compuestos y originalmente lo tienen. No es necesario colocar los dos apellidos del autor. Por ejemplo, Sánchez-Luján. Además, cuando llevan artículos o preposiciones, estos deben ir en minúscula. Por ejemplo, de la Rosa, de la Espriella, Fernández de Soto. La palabra de debe ir con minúscula, no con mayúscula inicial. Según normas APA, en la lista de referencias no se deben categorizar por libros, artículos, sitios web cada referencia. En su lugar debe haber una sola lista que va en orden alfabético y con sangría francesa de 1.27 centímetros. No obstante, hay universidades que sí exigen esta clasificación. Por eso, además de las normas APA, debes tener en cuenta también las pautas propias de tu universidad, porque hay veces toman el formato APA, sí, de séptima edición, pero lo adaptan al formato propio de la universidad e incluyen pequeñas modificaciones y muchas veces este tema de categorizar las referencias hace parte de esas pequeñas modificaciones. Y 9. No use referencias en pie de página. En normas APA solo se deben usar los pie de página para aclarar o ampliar alguna información, pero nunca para citar o poner una referencia. A pesar de que se permiten casos aclaratorios o informativos, es mejor también minimizar su uso, porque muchas veces es mejor explicar en el texto que poner esos pie de página extensos. No es que no sean aceptados, pero sí se recomienda que su uso sea lo menor posible. Y bueno, mi querida tesista y mi querido tesista, utiliza todos los consejos que te hemos dado en este episodio para que puedas mejorar la presentación de tu tesis en formato APA. Si prefieres que te ayudemos con esto, recuerda que nosotros somos expertos en corrección de tesis. En el podcast para tesistas, en su edición 2, ya hemos hablado de cómo lidiar con las correcciones del asesor para que te aprueben la tesis. También hemos compartido contigo herramientas y técnicas para reducir el plagio, así como consejos para mejorar el estilo y las normas APA de tu tesis. Porque según nuestra experiencia hemos visto que una vez que está el documento final de tesis, estos son los elementos que retrasan la aprobación de la misma y a la vez hace que tarde más en llegar el aval para defenderla o sustentarla. Ahora, para dar continuidad, en el próximo episodio de nuestro podcast para tesistas 2 te daremos tips efectivos para que sustentes tu tesis de la mejor manera y logres concluir el ciclo de hacer la tesis. Además, para que puedas pasar a tu próximo proyecto de vida. Así que te esperamos en nuestro próximo episodio.